estamos listos para presentar nuestra usual hora de unción y tenemos una invitada especial y es la pastora Marta Meléndez, directamente desde Puerto Rico. Pastora, Dios te bendiga, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad que siempre me dan, ¿verdad?, para estar con ustedes ministrando la palabra del Señor. Gracias a la programación, ¿verdad?, de la Radio Salvación 690 y a todas las personas que nos están escuchando a través de este medio. Es para mí un honor estar nuevamente con ustedes en esta mañana trayendo una palabra bajo el tema que dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas y que Él haga las cosas como Él quiere, porque Dios es un Dios soberano y Él nos ha prometido que todo estará bien. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, sabemos que hay un Dios que nos ha prometido que todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. Así que quisiera comenzar dándole la oportunidad a una salmista, a una hermana de la iglesia, que va a traer una alabanza titulada Dios, solo tú. Y a través de esta alabanza yo quiero que tú te vayas conectando con lo que el Padre tiene para ti en esta mañana de unción y milagro. Y declara desde este momento que a través de esta palabra tú recibirás el milagro que por tanto tiempo has estado esperando, en el nombre de Jesús. Aleluya. La alabanza es titulada Dios, solo tú. Así que escúchala bien y deja que Dios te ministre como Él solamente sabe hacer. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Bendigo estoy, y fuerza y mi aliento eres tú, me encuentro en ti, me encuentro en ti. Santificado tú harás, tú eres poderoso, el tiempo de hoy clamó, Dios solo tú, y no tampoco harás, y para siempre eres el Padre a quien doble, Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú. Dios es lo imposible, eres tú. Aquí estoy, aquí estoy. Mi fuerza y mi aliento eres tú. Me encuentro en ti, me encuentro en ti. Milagros tú harás, tú eres poderoso, el responde a mi clamor. Dios solo tú, y no tampoco amor, y para siempre eres el Padre a quien
solo tú, Dios, solo tú. Y ese Dios al que en esta mañana de unción estamos adorando, es el Dios que va a hacer el milagro que tú has estado esperando. Así que estamos contentos, estamos gozosos desde aquí, Carolina, Puerto Rico, la iglesia La Senda Antigua. Queremos hoy bendecirte a través de una poderosa palabra y dejarte saber que nosotros tenemos que dejar que Dios haga las cosas como Él las tiene establecidas desde allá arriba en los cielos, y que lo que Dios va a hacer para ti en tu vida en este tiempo vendrá de la manera más inesperada, de la manera en que tú menos te lo imaginas. Así que yo quiero que vayamos hoy a la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 2, y quiero leer desde el verso 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían, y ni aún a la puerta, no cabían ni aún en la puerta, y se les predicaba la palabra del Señor. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. O sea que había una gran multitud siguiendo a Jesús, que estaba dentro de su casa, y ya era tanta la multitud que no cabían por la puerta, pero venía estas 4 personas cargando a un paralítico. Eran 4 personas que estaban creyéndole al Señor por la sanidad de este hombre que había quedado inválido, imposibilitado, paralítico, estático. Muchas veces vemos las cosas como que han llegado a estancarse, a detenerse, más en este tiempo donde mundialmente estamos pasando por una situación crítica que ha venido a cambiar nuestras vidas de una manera inesperada. Pero para los que creemos en el Señor, todos estos cambios van a funcionar y operar bajo la ley del Señor, y van a operar a la voluntad de Dios, a bien nuestro. Así que ellos, creyéndole al Señor, aquellos 4 hombres tomaron la determinación de que nada los iba a detener. Y dice desde el verso 4, y como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde él estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que ya yacía el paralítico. Cuán grande era la fe de aquellos hombres, que aquella oposición, ¿verdad?, aquella gran multitud, aquella, ¿verdad?, lo que los podía detener para que no entraran, para acercarse a Jesús, vino a ser lo que ellos los hizo más fuertes para entonces buscar el lugar y la ocasión para llegar a Jesús, porque ellos sabían que a través de Jesús este hombre iba a ser sanado. Estaban buscando un milagro, así como hoy tú estás buscando un milagro del Señor. Sintonizaste esta emisora radial sabiendo de que Dios te iba a hablar, pero hoy es un día especial donde la unción pudre el yugo, donde la unción va a provocar cambios en tu vida conforme a tu fe. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, o sea, tenemos que venir a Dios con fe, aunque hayan impedimentos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla de esa manera? Ellos estaban pensando, pero ya Dios conocía sus corazones. Pero a Dios no le importó
de la manera en que estos hombres estaban dudando o buscando una ocasión de hacer caer a Jesús para que no se produciera el milagro, sino que a Dios lo que lo movió, lo que llamó la atención de Jesús en aquel momento, que Jesús representaba a Dios porque Jesús era Dios, y entonces lo llama hijo conforme a tu fe. O sea que la fe mueve montañas, pero también la fe mueve a Dios. La fe no es algo estático, la fe está dentro de nosotros y es un movimiento dentro de nosotros. Así que si tú estás creyendo, hoy Dios te está invitando a que hagas algo que mueva acciones, que movilice el trono de Dios para Él hacer ese milagro conforme a lo que ya está diseñado desde la eternidad, pero conforme a esa fe en la que tú estás creyendo. Aquellos hombres creyeron en que ese era el día del milagro de aquel paralítico, y no importando que no pudieron entrar por la puerta, ellos buscaron la ocasión de llegar a Jesús, la oportunidad de llegar a Jesús, no importando los impedimentos, no importando los obstáculos. Aquellos 4 hombres eran hombres de mucha fe, eran hombres que sabían, ¿verdad?, que Dios podía sanarlo, pero el motivo o la intención por la cual ellos, ¿verdad?, habían traído al paralítico a Jesús, aún en contra de la adversidad que tuvieron que pasar, que tuvieron que romper el techo, de abrir camino. Lo que los condujo a aquel lugar fue la incapacidad que aquel hombre tenía de caminar. Aquel hombre no podía llegar por sí solo a aquel lugar. Aquel hombre lo imposibilitaba, estaba limitado a llegar a Jesús, pero aquellos 4 hombres tenían fe de que algo imposible, la imposibilidad que él tenía de sostenerse sobre sus pies y la necesidad que él tenía de un milagro, fueron lo que no los detuvieron. O sea que la necesidad que tú tienes hoy de un milagro y el detenimiento, ¿verdad?, lo que el enemigo planificó para que tú no llegaras, porque lo que ves al frente es oposición, lo que ves al frente no te quiere detener. Hoy Dios te está diciendo que esa misma incapacidad, que esa misma imposibilidad, esa misma necesidad es lo que te va a traer a los pies de Jesús, porque aquellos hombres siguieron creyendo y abrieron camino para que aquel hombre recibiera un milagro de sanidad. Pero mientras tú estás caminando a Jesús, para que Dios te sane, para que Dios liberte tu casa, para que Dios te dé un trabajo, para que Dios traiga a tu vida, ¿verdad?, aquellas cosas por las cuales hoy tú te estás acercando al Señor, que necesitas un milagro, que lo has tratado por tus fuerzas propias. Esas mismas cosas es lo que Jesús está viendo, porque mientras aquellos hombres llegaban a Jesús con la necesidad de una sanidad, Jesús estaba viendo un alma que necesitaba salvación, un alma que necesitaba el toque de Jesús en aquel momento para que su vida fuera transformada. Él no estaba viendo simplemente una incapacidad, él no estaba viendo simplemente un paralítico, él estaba viendo la salvación de su alma, él estaba viendo la salvación de los pecados, y en ese lugar era inminente, ¿verdad?, una manifestación, ¿verdad?, lo que Dios iba a manifestar, lo que ellos estaban viendo con sus propios ojos, era que ese hombre no podía caminar, pero lo que Jesús estaba viendo a través de esa enfermedad era un alma de salvación, donde él podía salvar, él podía perdonar sus pecados, que era lo que estaba deteniendo a aquel hombre en aquella condición. Muchas veces nosotros estamos viendo el problema y nuestra situación como algo negativo, pero ese algo negativo es lo que Dios va a usar para salvar nuestra vida. A lo mejor la enfermedad llegó, a lo mejor el divorcio llegó, pero a través de esa situación, ¿verdad?, que estás atravesando, que es opuesta a lo que tú estás creyendo, a través de eso Dios va a salvar, Dios va a libertar, Dios va a traer a las personas que tú tienes a tu alrededor, a tu familia, a los pies del Señor, porque allí había una multitud de personas, habían personas en necesidad de ver un milagro, pero ya
aquellas personas, déjame decirte, que estaban allí, estaban acostumbrados a ver a Jesús sanar. Habían visto a Jesús sanando, habían visto a Jesús salvando, libertando, pero ahora iban a ver a Jesús como el que perdonaba el alma de aquel varón que lo tenía en un lecho imposibilitado, estancado y detenido. Muchas veces queremos la sanidad de las personas, pero Dios está buscando la oportunidad para salvar tu alma, para salvar tu casa, para salvar tu familia y llamar la atención de todos aquellos que están alrededor tuyo para que esa situación se convierta en un testimonio. Esa manera en la que aquellos 4 hombres rompieron el techo, llegaron, bajaron a aquel hombre, yo no sé si tú lo puedes visualizar ahí donde tú estás, bajaron el hombre en el lecho donde él estaba estático, imposible de moverse, bajaron el techo y llamó la atención de todos los que estaban en aquel lugar de la manera en que él entró. Entró de una manera, de una forma no común, por un lugar casi imposible para entrar y además arriesgando muchas cosas, ¿verdad? Y hoy el tema, ¿verdad? Lo que quiero presentarte a través de esta historia que relata Marcos de esta manera es que muchas veces nosotros queremos que Dios sane, que Dios salve, que Dios liberte, que Dios haga el milagro que estamos esperando de la manera en que nosotros queremos o de la manera en que nosotros estamos acostumbrados a ver a Dios moverse. Y ellos tuvieron que buscar alternativas. Les dije y les mencioné que ellos entraron en aquel lugar, llegaron a Jesús de una manera no común. Llegaron a aquel lugar de una manera de lo que era casi imposible para entrar. Llegaron a aquel lugar siendo un lugar imposible para entrar. Ellos hicieron lo imposible para llegar. Así que hoy Dios renueva tus fuerzas para que arriesgues todo, porque la fe tiene que arriesgar algo en tu vida, porque la fe es lo que va a hacer de lo imposible posible. La fe no mira. La fe cree, la fe vence al mundo, ya venció al mundo y a través de esa fe tú vas a arriesgar todo lo que tú tienes a tu alrededor para llegar al que te va a hacer el milagro de una manera no común. O sea, la fe fue lo que movió a Jesús a dejar de predicar, a dejar de hablarle a aquella multitud para hacer un milagro, pero un milagro el que él quería hacer, no el que estaban acostumbrados a ver de sanidad. Él quería manifestarse de otra manera. O sea que tú has conocido a Dios tal vez como tu Salvador, pero ahora lo vas a conocer como tu Redentor, el Salvador de tu alma. Lo has conocido tal vez en la finanza, donde Dios te ha dado cuando no has tenido. Lo has conocido tal vez en una enfermedad donde Dios te ha librado de la muerte, pero ahora este hombre tenía que conocer y aquella multitud tenía que conocer una nueva dimensión del Dios de lo imposible, del Dios Rafa, del Dios Shikenu, del Dios Chabaoth, el Dios que estaba operando en aquel momento. Él quería perdonar el alma de aquel hombre que se sentía atormentado todos los días por el pecado, porque él se sentía culpable, él sentía que no tenía perdón de Dios, él no podía llegar a Dios porque él se sentía inmerecedor. Y así vemos muchas personas que sentimos que no podemos llegar a Dios. Tenemos que buscar oportunidades, tenemos que buscar aquellos 4 hombres que nos lleven a Jesús con aquella fe que rompió los límites, porque la fe de aquellos 4 hombres fue lo que hizo a Dios moverse, lo que hizo que Dios hiciera un milagro, pero no el milagro que estaban esperando ver, sino el milagro de la salvación de su alma, el milagro de que la culpabilidad que había en él, aleluya, fuera hoy restaurado, fuera hoy redimido a los pies del Maestro. ¿Sabes qué? Que la fe de aquellos 4 hombres, al igual que la fe que tú tienes que tener hoy,
y abrazar es la fe que cruza las imposibilidades. Porque cada vez que estamos a punto de llegar a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas, sucede algo que nos desanima, que nos desenfocan. Hay cosas que llegan para desenfocarte, para que no llegues, para que no te acerques, para que no llegues al Maestro, que es el que va a traer la liberación a tu casa, a tu hogar, el que va a operar en ese milagro que tanto has orado, que tanto has clamado, que has ayunado. Pero hoy tu fe tiene que cruzar las imposibilidades. Hoy tu fe tiene que arriesgar algo. Hoy tu fe tiene que arriesgar la manera en que tú te has estado conduciendo ante el Señor, porque no es de la manera en que tú crees que Dios va a llegar a tu vida, no es de la manera en que tú crees que Dios va a operar el milagro, es de la manera que ya él ya tiene predestinado para sanar, para salvar, porque Dios llegó a tu casa, Dios entró en tu hogar, Dios entró en tu familia, Dios entró en esa situación, pero tienes que dejar que Dios sea Dios, que Él lo opere, que Él lo haga de la manera que Él quiere, porque va a ser de una manera que no va a ser común. La fe no entra en razón. No podemos tener fe y razonar de la manera en que queremos que Dios haga las cosas. Tenemos que dejar que Él fluya y que Él haga, que Él lance la palabra, porque podemos ver aquí en el verso 7, donde los fariseos que estaban allí cabildando en sus corazones, decían: ¿por qué este habla de esta manera? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar los pecados de un hombre si no es solo Dios? Ellos estaban diciendo: hasta yo puedo sanar si pongo las manos y en el nombre de Jesucristo yo puedo sanar y libertar a las personas, pero no estaban viendo a Dios como a Jesús como Dios, estaban viendo a Jesús tal vez como un profeta, como cualquier otro hombre que estaba en medio de ellos. Dios quería manifestarse como Dios a través de Jesús y les dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Porque Dios conoce, ¿verdad?, nuestra manera de pensar. Dios conoce lo que estamos hablando, ¿verdad? La voz que está hablándonos en ese momento, la voz de la conciencia que quiere entrar en razón con lo que Dios va a hacer. Y entonces dice: ¿qué es más fácil? Le dice Jesús que es más fácil en el verso 9, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabes qué? Para Dios, lo que para nosotros es imposible, o yo siento la presencia del Señor y yo sé que tú también la estás sintiendo ahí en el lugar donde tú estás, en el carro, en tu casa. Mira, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. O sea, ¿qué es más fácil para Dios decir? Te voy a sanar, levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Mira, para Dios todas las cosas son posibles, y de la manera en que Él quiera, oh gloria a Dios, hacer las cosas. Si tú lo dejas que Él trabaje de la manera en que Él quiere, sin que esa voz de la conciencia, esa voz de la razón entre a discutir cómo Dios va a hacer las cosas. Mira, si tú dejas que Dios opere y que Dios obre de la manera en que Él ya tiene planificado, el milagro llegará a tu vida de una manera no común, de una manera que solamente tú vas a decir: aquí no hubo mano de hombre, aquí no hubo mano ni voz de hombre, aquí era la misma voz de Dios, la misma mano de Dios operando, porque lo que era imposible para mí, Dios lo hizo posible cuando yo dejé de meter mi razón, cuando yo dejé de decirle a Dios cómo tenía que hacer las cosas. Lo que nos corresponde a nosotros en este momento, donde estamos pasando, ¿verdad?, un momento mundialmente, ¿verdad? Estamos pasando donde estamos limitados a salir,
están abriendo, ¿verdad?, paulatinamente los negocios, pero estamos de alguna manera limitados para hacer las cosas, pero no sabemos lo que Dios está haciendo a través mundialmente, porque así como el enemigo mundialmente ha traído esta situación, esta crisis, así mundialmente la gracia de Dios opera sobre los hijos para aumentar la fe de muchos de nosotros. Y no solamente tenemos esta situación mundial, sino que también tenemos problemas personales, problemas familiares, problemas también en el trabajo que se han añadido a esta situación que estamos pasando. Pero hoy Dios te está diciendo, deja que Dios sea Dios en tu vida, no entres en razón, no le digas a Dios cómo Él va a hacer las cosas ni lo que tiene que decir, porque para Él no es más fácil hacer un milagro de sanidad que un milagro de restaurar un matrimonio. No, para Él todas las cosas son posibles si nosotros podemos creer. A nosotros nos toca creer, cruzar esas imposibilidades o sacar todo lo que está deteniendo. Nos toca arriesgar nuestra propia vida para confiar en el Señor, para hacer cosas que sean diferentes, porque tenemos la atención de nuestra familia, aleluya, a nuestro lado, porque lo que está ocurriendo a nuestro alrededor ha capturado la familia, la atención de muchos, pero de esa misma manera van a ver cómo Dios va a operar un milagro en tu vida, el milagro que tú tanto has estado esperando. Dios nos está llamando, ¿verdad?, en esta mañana, a no ser como aquellos hombres religiosos que estaban buscando la oportunidad de hacer a Dios caer, de buscarle algo a Jesús que fuera en contra del reino de Dios que Él estaba estableciendo. Que no seamos como aquellos fariseos que estaban dudando, porque lo que estaban era dudando de lo que Dios estaba haciendo, dudando de quién era Él en aquel momento para operar el milagro y arrancarlo desde la raíz, porque hay pecados que vienen, hay enfermedades que vienen a causa de un pecado en nuestra vida. Así que Dios es Dios para perdonarnos, para sanarnos, para quitar desde la raíz, ¿verdad?, aquellas cosas que han traído a nosotros la parálisis, que no nos dejan acercarnos más al Señor. Y aquí podemos ver ahora a un Jesús que se podía ver entre la decisión de complacer a aquel grupo de personas que querían ver a aquel hombre caminar, o tomar la decisión de salvar su alma, de redimirlo de todo el pecado, de toda atadura, de toda ansiedad y de todo lo que lo había conducido a estar paralítico hasta ese momento. Pero Jesús, no dejándose convencer por las multitudes y las masas, sino que operando el milagro por razón, entrando, ¿verdad?, en comunión con el Padre que estaba ahí operando ese milagro que tú necesitas. Ahí está Jesús, no para complacer a los hombres, sino para complacer al Padre, que quiere libertar tu casa, que quiere traer una reforma en todo, en el ministerio, que quiere traer todo lo que está a tu alrededor trayendo oposición, quiere convertirlo en un milagro. Y ahora, en vez de caminar en escasez, vas a caminar caminando diciendo: Dios hizo un milagro, porque más para Dios el milagro era perdonar los pecados que llevarlos de esta condición en la que Él se encontraba. Jesús quería demostrarles una vez más, ¿verdad?, otra área de la vida de Dios en Jesús, para que le conociesen a Él como el Hijo de Dios, para que creyesen en Él, no solamente para sanar, sino para perdonar los pecados, para que creyesen en Él como el Mesías que vino a salvar al mundo. Y por eso Él se presenta, pues para que en el verso 10, como el Hijo del Hombre, le dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, aleluya, para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico, para que tú veas, para que tú entiendas que este que está aquí no es cualquier persona, este que está aquí que llaman Jesús es el Mesías, el que tiene el poder para perdonar,
no solamente para levantarse de ese lecho, sino para perdonar tus pecados que te han tenido postrado, que te han tenido en depresión. Y así le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó. En aquel momento dice que enseguida se levantó. Enseguida se levantó y se fue de aquel lugar glorificando, y todos los que estaban en aquel lugar se asombraron y glorificaron al Señor diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Las situaciones que nos están aconteciendo es que Dios quiere demostrarte a ti una área nueva de su vida. Nunca vamos a conocer a Dios lo suficiente, y a través de las circunstancias y a través de las situaciones que nos acontecen es que vamos a conocer a Dios realmente, y vamos a decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos pueden verte. O sea, no vamos a conocer a un Dios porque no los hayan predicado, vamos a conocer a un Dios por convicción, porque tenemos testimonio, porque Dios me sanó, porque Dios me salvó, porque Dios me libertó, y ahora yo y mi casa le serviremos al Señor. Cuando Él le dijo: toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda, estaba demostrándoles que para Él no era más fácil sanar que salvar, que para Dios todas las cosas son posibles. Él estaba demostrando la autoridad que Él tenía en la tierra, porque Él tenía autoridad en los cielos, pero también en la tierra, como el Hijo de Hombre, como el Hijo de Dios. O sea, aquí hombre está escrito en letra mayúscula, y me llamó la atención porque cuando algo está escrito en letra mayúscula, tiene una connotación mayor. O sea, que está diciendo ahí, este es el Hijo de Dios. Está diciendo no el hijo del hombre terrenal, sino el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el que creó los cielos, el que creó la tierra, el que te está diciendo a ti hoy: yo estoy contigo, no temas. No será de la manera en que tú la tienes ya planificado, será de una manera que asombrará a muchos y tendrán que decir: esto nunca lo habíamos visto, porque cosa que ojo no vio, ni oído nunca oyó, son las cosas que vamos a estar viviendo en este tiempo, porque es un tiempo de milagros. No es un tiempo para estar mirando los defectos de otros, no es el tiempo de estar mirando la oposición, porque si aquellos 4 hombres se hubiesen encerrado en la oposición, en que era imposible llegar a Jesús por la multitud que había, que no cabían por las puertas, este hombre, este paralítico no hubiese caminado, este hombre no hubiese sido salvado en aquel momento. Pero ellos no miraron la imposibilidad, ellos cruzaron las imposibilidades, ellos arriesgaron todo, ellos se movieron en fe y salieron de entrar en la razón, en lo común, en pedir permiso para entrar, y tocaron el techo, abrieron el techo, rompieron el techo, rompieron las imposibilidades. Y hoy Dios te está diciendo, hoy Dios te invita a romper con tu techo. ¿Cuál puede ser tu techo en esta mañana? ¿Es una mañana de unción? ¿Es una mañana de milagros? Y el Dios de los cielos, que tiene todo poder en los cielos, también tiene todo poder aquí en la tierra. El Dios que nos da la autoridad para declarar palabra de vida a tu situación, a tu crisis. Pero hoy el techo de imposibilidades que tú tienes que romper es el techo de la incredulidad. Es el techo de la incertidumbre, de la desesperanza, de los temores, de las inseguridades, porque cuando vemos la oposición de frente, siempre
nos arropa el temor, siempre nos detiene algo. Aquel hombre estaba paralítico, tal vez era por su pecado, tal vez era que llevaba mucho tiempo en la cama. El lecho estaba simbolizando su vida pasada. Por eso el Señor le dijo, Jesús le dijo, toma tu lecho y anda, camina, no te culpes más de tu pecado, ya yo te perdoné, ya no vas a depender de un lecho, ahora tú puedes caminar con el lecho en la mano. Lo que te imposibilitaba antes, ahora tú lo dominas. Lo que te dominaba antes, que era el temor, era la ansiedad, era la desesperación, porque lo que estás viviendo es difícil, ha sido cruel, ha sido crudo, tal vez no te lo esperabas, llegó inesperadamente. El Señor te dice hoy, cruza las imposibilidades, rompe el techo de los temores. El temor te paraliza, el temor te detiene, el temor no te deja creer. Lo que es opuesto a la fe es el temor. Lo opuesto a tu fe no es lo que se opone. No es lo que se te pone de frente, no es lo que estás viendo, es el temor. Oh, gloria a Dios, que te imposibilita romper el techo, porque dice la palabra del Señor que la fe mueve montañas, la fe cruza los mares, la fe avanza y corre. O sea que Dios hoy te está llamando para que todo temor, toda inseguridad, toda incertidumbre en tu vida, todo ataque de pánico, todo estrés, todo lo que te había impedido que tú llegaras a hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Hoy Dios te está llamando a apagar hoy esas voces que te están diciendo, como aquellas voces de los fariseos que decían, pero ¿qué se cree este Jesús? ¿Qué se cree él que puede sanar los pecados? Sí, porque ellos no veían a Jesús como el que podía traer la liberación, como el que podía traer sanidad, como el que podía traer el milagro que tanto ellos habían estado esperando. Así que hoy yo quiero que tú veas a Dios como el Dios soberano, como el Dios que hará las cosas como Él quiere, no como aquellos fariseos que querían que declarara una palabra de sanidad, querían que Dios hiciera las cosas como ellos quisieran. No se trata de hacer las cosas humanamente, se trata de nosotros someternos a la voluntad de Dios y que Él sea Dios. Mientras nosotros estemos ayudando a Dios para que el milagro ocurra, el milagro no va a venir de tu mano, el milagro va a venir de la mano de Dios. Ya Dios tiene el diseño, ya Dios tiene el plan para tu sanidad, Dios tiene el plan para liberación de tu casa, Dios tiene el plan para esas puertas que han estado cerradas, imposibles, es para tu vida. Ya Dios tiene el plan, pero tienes que dejarlo que Él sea Dios. A nosotros nos toca creer en Él, caminar por fe, caminar no mirando los obstáculos, sino cruzando los obstáculos, caminar no mirando lo que se nos opone al frente, sino mirando cómo Dios, unos nuevos ojos para que tú puedas ver cómo Dios va a obrar, cómo Dios va a hacer. Es tiempo de creerle a Dios, porque Dios es un Dios soberano. Cuando le decimos al Señor que Él es el dueño de nuestra vida, que Jesucristo es nuestro Señor, el Señor, cuando dice la palabra Señor, es que es el amo, es el dueño. Y si Dios es el amo y el dueño de tu corazón y de tu vida, ¿por qué tenemos que andar en temor? ¿Por qué tenemos que andar en incertidumbre? Dios no es Dios para que traiga ese milagro a tu vida. Le crees a Dios por unas cosas y por otras no le puedes creer. Vamos a creerle a Dios. Hoy es tiempo de creerle a Dios por ese milagro que tanto tú has estado esperando. ¿Sabes qué? Apaga hoy esas voces que hoy quieren detenerte, que hoy quieren mantenerte en ese lecho de imposibilidades. Apaga esas voces y cambia el ambiente. Selecciona bien las cosas que tú has estado escuchando, lo que tú vas a escuchar de hoy en adelante, que sean palabras de fe,
Yo estoy segura que aquellos 4 hombres le dijeron, no se puede entrar por aquí, pero vamos a buscar la manera de entrar. Rodéate de personas que te lleven al propósito, que te lleven a alcanzar el destino que Dios tiene para tu vida. Rodéate de personas que puedan tener una fe que rompa los techos de las imposibilidades, que pueda decirte, mira, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Rodéate de personas que hablen fe, que caminen en fe, que tengan testimonio en su vida. Rodéate de personas, o sea, cambia el ambiente y la atmósfera a tu alrededor, escuchando solamente palabras de fe, para que así tú puedas avanzar en el Señor y llegar a Jesús, llegar a nuestro Dios, aquel Hijo de hombre que en aquel momento quería demostrarte una dimensión nueva de su poder. Dios quiere demostrarte el poder infinito que hay en su trono, así que no temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. A veces nosotros pensamos que, ¿verdad?, esa es la puerta por la cual nosotros tenemos que entrar, que esa es la vía o el camino por donde nosotros tenemos que entrar, ¿verdad?, a un lugar, cuando Dios nos está diciendo, no es por la puerta, es por el techo. No es por ahí, es por arriba. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Así que en esta mañana yo te quiero invitar a que dejemos que Dios sea el Dios de nuestra vida, que Dios haga como Él quiera. Estamos pasando por unos momentos donde tal vez nuestra vida se ha visto en una encrucijada, donde nos ha faltado nuestra fe. Y es de humano, ¿verdad?, el cometer errores en el caminar. Pero hoy Dios te regala una oportunidad para que tú puedas creer en el Dios que hace los milagros. Yo fui en el año pasado, en el mes de octubre, diagnosticada con cáncer en la médula ósea. Y yo pensaba que Dios iba a obrar de una manera, cuando Dios ya tenía unos planes, como dice Jeremías 29:11, que dice que yo tengo planes para tu vida. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darnos el fin que tanto nosotros estamos esperando. Y cuando fui diagnosticada con el cáncer en la médula ósea, tuve que aferrarme a la fe, porque empezaron las imposibilidades a querer detener y opacar el milagro que venía para mi vida. Y hoy yo puedo testificarte que en medio de un diagnóstico donde la ciencia me dijo que yo iba a padecer de esta condición por el resto de mi vida, que iba a depender de medicamentos por el resto de mi vida, hoy yo te quiero decir que antes de que yo terminase con mi tratamiento de quimioterapia, en mi tercer ciclo de 6 ciclos que tenía de quimioterapia, en el tercer ciclo ya Dios había hecho la obra. Queriéndome decir el Señor, pensamos que Dios me va a sanar a través de la medicina, a través de la ciencia. Me sometí a los tratamientos, pero Dios dice, no será de la manera en que lo tienes pensado. Será a mi manera, no será a tu manera, como tú quieres las cosas, sino a la manera de Dios. Dios tiene el día señalado, Dios tiene la hora, el momento oportuno para que ese milagro ocurra en tu vida. Y yo sé que esta mañana, hoy, es una mañana de unción, es una mañana de milagro. Yo estoy convencida y segura que el Dios que me sanó a mí de cáncer, es la segunda estudio que me hacen, y salgo negativa del cáncer. No estoy tomando ningún medicamento, para la gloria de Dios te lo digo, pero quiero invitarte a creer,
Quiero ser como aquellos 4 hombres que tal vez el paralítico decía, esto está imposible, no puedo caminar, no puedo entrar. Y ellos dijeron, no, no es por aquí, vamos a entrar por el techo, vamos a hacerlo de otra manera. Su fe no menguó. Ellos siguieron creyendo y yo te quiero invitar a creer que para Dios no hay nada imposible. Y lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y ya Dios tiene un plan perfecto, ya Dios tiene la manera en que Él lo va a hacer, y no será de la manera en que tú lo tienes pensado, sino a la manera de Dios. Sara, el Señor le dijo a Sara y a Abraham, en su vejez van a concebir, van a tener herederos. Sara se rió. ¿Por qué? Porque ya ella era una anciana, su esposo era un anciano, ya se había vencido, ¿verdad? La costumbre que tenemos las mujeres era para los hombres, y para lo que ellos estaban viendo era imposible. Y por Sara querer ayudar a Dios, le pidió a Abraham, ¿verdad?, que se acostara con la concubina. Sara creó unos planes. Muchas veces creamos la fórmula, tenemos la fórmula perfecta y queremos que Dios se mueva de esa manera, cuando Dios no se mueve con fórmulas perfectas. Dios se origina en su esencia, y su esencia es bendecirse. El origen de Dios es el amor, y a través de su amor Él va a llegar a tu casa, Él va a llegar a tu matrimonio, Él va a llegar a tu vida, Él va a llegar a tus hijos, Él va a llegar a tu jefe, Él va a llegar a tu ciudad, Él va a llegar a ese lugar donde tú te encuentras, donde estás encamado, donde hay un lecho, y aquello que antes te dominaba, el temor, la ansiedad, cuando ves la crisis, ahora en la crisis tú te vas a mover no en temor, sino que te vas a mover en fe, y vas a romper y a cruzar los valles, a cruzar los temores, a cruzar las ansiedades, a cruzar y a moverte, porque el que camina contigo te prometió algo, y cuando Él te promete algo, tú tienes que moverte en fe, tú tienes que accionar en fe. Cuando Él te promete algo, es porque Él tiene ya designado algo para ti, y cuando Él tiene algo designado para tu vida, yo quiero decirte que Dios da más de lo que nosotros pedimos y entendemos. Dios da más abundantemente de lo que nosotros podemos pedirle a Él y entender. O sea que a Dios no lo podemos razonar, a Dios no lo podemos entender, a Dios hay que experimentarlo. Y luego de que nosotros tenemos una experiencia con Él, aleluya, entonces nosotros podemos darle toda la gloria y toda la honra a ese Dios que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, de una experiencia negativa e imposible a un testimonio que va a ayudar a otros, a libertar a otros. Y hoy yo quiero orar por todas aquellas personas, por aquellas vidas que hoy se sienten como aquel paralítico que no se pueden mover, como aquel paralítico que estaban imposibilitados para llegar a Jesús, para entender el plan de Dios. Yo quiero invitar a aquellas personas que han ya cruzado un plan maestro para que Dios se glorifique y para que tú lo rindas delante de la presencia del Señor en esta mañana preciosa, porque hoy, en esta mañana, los cielos están abiertos, porque para que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, para que sea su voluntad la que se cumpla y no la mía. Sabes que cuando le decimos al Señor que se cumpla tu voluntad en mi vida, le estamos diciendo al Señor, mi voluntad no sirve, aquí mis planes no sirven, aquí la voluntad que sirve es la tuya, y Dios siempre tendrá para nosotros lo mejor. Así que en vez de rendirte en fe y en seguir creyendo y continuar caminando, tienes que rendirte rindiendo esos planes, rindiendo tu voluntad al Señor y diciéndole al Señor, Señor Jesús, yo necesito entrar en tu plan perfecto para mi vida, en tu perfecta voluntad. Yo necesito a Jesús
en mi corazón. Yo necesito de ese Jesús que le dijo al paralítico: yo perdono tus pecados. Voy a perdonar tus pecados. Y cuando Jesús perdona tus pecados, te va toda la culpa, porque ya Él pagó el precio. Así que te invito en esta mañana a orar conmigo, a hacer esta oración, porque más que sanarte, Dios quiere salvarte. Más que solucionar tu problema, Dios quiere traer perdón a tu vida y a tu alma. Más que traer un milagro, el milagro es de la salvación y el rescate de toda tu casa, de toda tu familia, y que tú puedas decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Señor Jesús, en esta mañana preciosa, Padre, yo te presento toda vida, Señor, angustiada, triste y vacía, Señor, que necesitan un encuentro real contigo, Señor, con tu persona, con el Hijo del Hombre que vino, Señor, y venció al mundo, venció el pecado, traspasó la muerte y la enfermedad, para que hoy nosotros caminásemos en fe y en autoridad, creyendo, Señor, en un Dios de milagros, Señor. Yo te presento toda vida, Señor, que necesita hoy salvación, Señor. Oh, Señor, porque su vida estaba condenada, Señor, a estar en un lecho, a vivir, Señor, en imposibilidades, a vivir, Señor, en cautividad, Señor, y a vivir en maldiciones, Señor. Pero hoy tú viniste, Señor, y moriste en la cruz del Calvario y nos redimiste de la maldición de la ley, Señor, revocando, Señor, todo pecado, Señor, que nos será contrario, Señor, a nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, clavándolo en la cruz del Calvario y haciéndonos a nosotros, Señor, oh, tus hijos, Señor, haciéndonos herederos, Señor, de una salvación y de un pacto eterno, Señor. Oh, yo declaro que la sangre preciosa, Señor, redime toda alma de la culpabilidad del infierno, de la condenación del enemigo, Señor, que no los hace dignos, Señor. Pero hoy ellos entran en ese plan, Señor, perfecto, en ese pacto eterno, Señor, a través de tu sangre preciosa y bendita, Señor, que los limpia y los redime. Oh, Señor, y todo lo que ha estado operando, Señor amado, negativamente, viene a ser la plataforma, Señor, para tu glorificarte y moverte, Señor, a placer, Señor, en sus vidas y en sus corazones. Señor, no seremos más, Señor, de los que estaremos, Señor, expectantes, Señor, a lo que tú vas a hacer, pensando, Señor, que tú lo harás de una manera o de otra, Señor, sino que te damos la libertad, Señor, para que tú te glorifiques y para que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, Padre. Yo te presento toda vida enferma en esta hora. Señor, yo te presento toda enfermedad, Señor amado. Señor, toda enfermedad la llevamos cautiva, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, donde ya tú venciste, Señor. Enfermedades mentales, enfermedades emocionales y enfermedades físicas, Señor. Hoy, Señor, todo trauma, Señor, todo trauma, Señor, es quebrantado, Señor. Hoy, Señor, se mueven los temores y las inseguridades, Señor. Hoy traspasamos, Señor, las imposibilidades, Señor. Hoy rompemos el techo, Señor, del miedo y del afán, Señor, y declaramos, Señor, que llegamos a tu presencia, Señor, donde podemos encontrar libertad, donde podemos encontrar el milagro, Señor. Y yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Señor, Padre, que los enfermos serán sanados, que los hogares, Dios de gloria, serán restaurados, Señor, que los hijos pródigos, Señor, regresan a casa, Señor, que hoy vuelven, Señor, en sí, Señor, y regresan, Señor, debajo de tus alas, a refugiarse en ti, Señor. Los que se apartaron, Señor, por alguna herida, Señor, en esta hora regresan. Y hoy, Señor, tú impregnas, Señor, su vida de fe para creer, para vencer, Señor, toda dificultad en el camino y para creer en un Dios de lo imposible, en un Dios, Señor, que ya está obrando, ya
está moviéndose a nuestro favor, porque tu fe mueve la mano de Dios. Tu fe mueve la mano de Dios y cruza los límites, y no nos vamos a mover más en lo común y en lo cotidiano, sino que nos vamos a mover por fe, porque por fe vamos a vencer al mundo. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Si hiciste esta oración conmigo, yo estoy segura y convencida de que ya Dios hizo el milagro. Así que agradezco grandemente, Pastor Onyx, y gracias a el sistema radial Radio Salvación. Los bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos.